triste o melancólico, con algo más de ritmo o rock and roll. Quiero contarles mi manera de entender la vida, la música, la velocidad y el compañerismo. Como un rockero movido por la pasión a la velocidad y al rock, voy en busca de charlas sobre ruedas, mecánica y mucha música. En este episodio voy en busca de cross y electroshock. Bueno, y hoy entre música y motos tenemos otro estilo diferente. Ahora vamos a hablar de motocross. Y para ello invitamos a Javier Pedroso. Bienvenido, Javier. Gracias, Víctor. Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, esta Encantado. es la casa de las motos. No importa Sí, señor. el estilo, simplemente la casa de las motos. Comisión de motocross. Explícame un poco cómo es eso de comisión de motocross. Nosotros somos parte o pertenecemos a la Federación Motociclista Venezolana, que es la que rige el deporte de motociclismo en Venezuela, de todas las modalidades: motocross, velocidad, trial y enduro. ¿Y tú eres el presidente? De la de motocross, de la comisión de motocross. Comisión de motocross. Bueno, háblanos un poco de cómo está el motocross ahorita. Bueno, está muy bien, ha agarrado un auge bueno después de la pandemia. Parece que la gente estaba en su casa amarrado a la silla. Desesperado. Sí, y lo que querían era salir a montarse en la moto, ¿no? Y este año, en junio, empezamos con el campeonato. Okay. Súper tarde porque normalmente debe empezar en febrero, pero con el tema de la pandemia, organización, etcétera, etcétera. Todo se demoró y se arrancó en junio. Entonces nada más que se hicieron 5 válidas. Mira, Javier, y cuéntame un poco, ¿cómo es la organización dentro de la comisión? Hay diferentes cargos, diferentes... Bueno, sí, estoy yo que soy el presidente, hay un vicepresidente que también es comisario deportivo, que es el que maneja la válida como tal. Hay una secretaría y un cronometraje también. Entonces nosotros nos encargamos de cronometrar las carreras. Pues nosotros vamos con los equipos de transponders, los cuales son los que cronometran y los que dicen qué tiempo. Son equipos electrónicos. Eso se arma en la pista, se pone un loop de cable y la moto lleva un dispositivo que se llama transponder, en lo que pasa por el loop de cable, lo marca y lo recoge un decoder que tenemos ahí instalado en la pista, pues. Okay. Ahora también tenemos hasta una antenita para que la gente lo siga por su teléfono. Por una aplicación de teléfono. Una aplicación de teléfono. Y entonces, bueno, unas veces funciona bien, otras no tan bien, pero ahí va, ¿no? Pero camina, va. Sí. A nivel organizativo, ¿cuánto tiempo lleva preparar no solamente una carrera, sino todo unas válidas, ¿no? Bueno, un campeonato? Eso es un trabajo de unos meses, pues. Se empieza normalmente a principios de año, pues con las fechas, reuniéndose con las otras comisiones para que no interfiera una con la otra. Okay. Porque, por ejemplo, hay muchos enduristas que corren, hay algunos motocrossistas que corren enduro. Okay. Y algunos enduristas que corren motocross. Entonces, las fechas ahora no deben coincidir porque si no perjudicas a cualquiera de los pilotos, pues. Y cuéntame, ¿con cuántas pistas contamos aquí a nivel de Venezuela? No, aquí hay unas cuantas, ahí hay bastantes pistas, sí. Solamente en San Juan de los Morros ya hay 2 pistas, ¿no? Okay. Pistas buenas, de verdad que... Me acabas de mencionar la de Turmero. Turmero también es otra pista buena, Barquisimeto, Chivacoa, hay una pista en Chivacoa. Está Nirgua también, que es una pista vieja, que es muy linda, está justo en un embalse
ahora no me acuerdo cómo se llama, pero haces canotaje ahí si quieres, tú sabes, y está preparado, o sea, tiene instalaciones para eso, ¿no? Y tiene un buen aparato de partida, tiene unas gradas naturales para el público, la verdad es que Nirgua es bien bonito y las fotos que tomas cuando las tomas hacia el lago pues quedan espectaculares porque ves las motos en el aire y nada más que ese paisaje playero atrás, ¿no? Y los mantenimientos de las pistas. Son privados. Antes de la carrera. Sí. Son justo antes de la carrera. Normalmente se usan para entrenar todo el año, pues, o todo lo que puedas, ¿no? Claro, hay que estarle metiendo máquinas, todo eso cuesta, la maquinaria está carísima. Y entonces, bueno, cada organizador se organiza, valga la redundancia, para tener su pista en buen estado. En buen estado. ¿Sabes? Cada cierto tiempo le meten una máquina, una vez a la semana o una vez al mes, dependiendo de lo que ellos consideren y cómo sea el deterioro de la pista. Pero normalmente están operativos casi todo el año. Cuando viene la válida, entonces se pone pepita. Exacto, se lucen. Exacto, entonces hay que ponerla bien bonita, todo arregladito, más ancho. ¿Sabes? Bueno, el ancho ya está estipulado, pero bien arreglado, los saltos, la entrada, Y hay un reglamento a nivel mundial para las pistas de motocross, sí. Tienen que tener ciertas características. Sí, hay un lineamiento. Ajá, un lineamiento que uno debe seguir. Ok. ¿Y los cumplimos aquí en Venezuela? Sí, por supuesto. Hay que cumplirlos. Sí. Okay. Las pistas deben tener entre 7 y 8 metros de ancho, no se permiten los dobles saltos. Tiene una cantidad de cosas. Si vas a tener olas, tienen que tener unas características, una altura y un largo. Entonces, ¿estamos registrados o estamos sí. en la Federación Internacional de Motociclismo? Sí. Sí. Bueno, tan es así que este señor Vito Hipólito fue presidente de esa federación bastante tiempo. Creo que 3 o 4 periodos, tuvo como 12 años a cargo de la Federación Internacional. Para los que no conocen, Vito Hipólito, dueño de Benemotos, Yamaha, hace muchos años. Ajá, sí señor. Gran entusiasta de las motos, muy colaborador en todo lo que tenía que ver con carreras, con el motociclismo. Llevó a Johnny Cecotto y a Carlos Lavado. Bueno, su papá, más bien. Andrea Hipólito. Andrea, el que llevó a Johnny y a Carlos. Bueno. Víctor, Vito estaba muy muchacho, me imagino. Estaba chamito. No tan chamito tampoco, ¿no? Está bien. Bueno, y ya regresamos con más de Javier Pedroso, presidente de la Comisión de Motocross de Venezuela. Hoy les voy a hablar de una figura muy presente dentro del mundo motero. Es la del lobo solitario. Ese viajero que va solo por la vía y se rige bajo sus propias reglas. Si quieren saber más de esto, sigan aquí en Dato Motero. Su origen no está muy claro, pero se dice que durante los años 60 se puso de moda llevar este distintivo por parte de los freeriders. Aquellos moteros que solo rodaban por diversión y sin reglas internas. Este uso de distintivos dio origen a los lobos solitarios. El objetivo de los lobos solitarios es no depender de nadie y que nadie dependa de ellos. Por lo general, su objetivo es la no pertenencia a algún MC, MG o agrupación. Cabe destacar que esto no significa que sean detractores de las mismas. Algo que se debe saber es que aunque la mayoría de ellos no desean pertenecer a una organización, sí conocen las reglas y tradiciones dentro de la cultura biker. Y bien, ¿ustedes qué prefieren? ¿Rodar solos o en grupo? Bueno, y aquí estamos de vuelta con Javier Pedroso, presidente de la Comisión de Motocross de Venezuela. Ya que estamos hablando de circuitos y todo esto, ¿cuál es el más complicado? ¿Cuál es el que da más reto a los pilotos? Bueno, cuando hacíamos las carreras en Caracas, en La Limonera, se me olvidó nombrar el circuito ese, que es un pana mío. Lo dejé de último porque no diga nada. Exacto. Le tenían esta anécdota preparada. Sí, el circuito era complicadito, tenía unas olas muy bien hechas y tengo otro amigo que
se le apagó la moto en medio de la ola y por poco se mata. De verdad le fue mal, o sea, se dio un trancazo horrible, porque, ¿sabes? No te puede pasar nada, se te sale una cadena en el aire y la moto se te va de trompa, ¿sabes? Y además que tienes competidores atrás. Exactamente. Entonces, en esas olitas, pero te dan mucho nivel, pues, y tenía un step up también, un salto, pero largo. De tercera y cuarta, entonces. Un reto. Sí, la gente se quejaba con el circuitico ese. Muy bien, Javier. Y me imagino que en todos estos años de motocross tendrás alguna anécdota, tanto porque fuiste presidente de la comisión de Motocross Junior. Junior, ¿no? Junior. Bueno, también hay unas anécdotas de más bien de hace muchos años, cuando existía un producto que era para lavar ropa. Uh-huh. Y lo representaba una gorda. Okay. Entonces teníamos un pana que corría que se parecía a la gorda, ¿no? Okay. Pero siempre ganaba, ¿no? Ganaba en Master siempre. Okay. Entonces, bueno, el pana lo vestimos de gorda y lo pusimos era el que hacía la gorda de Mistolín, o sea, llegaba, perdón. No importa. Llegó a la gorda y se bajaba de la moto, pero el que manejaba la moto era el pana de nosotros, ¿no? Eso fue, hacíamos propagandas para desodorante en aquellas épocas, ¿no? Claro, cuando habían doble salto. Okay. También a veces metíamos los fotógrafos debajo del doble salto. Muy bien. Pero entonces llegaba el guñero que no saltaba bien y que se quedaba corto y caía. No, y el fotógrafo decía, no, si ese loco salta, yo no me meto tomo abajo foto. otra vez. ¿Y de los niños? Sí, los chipilines son divertidos, pues, entonces, nada, se comen las arrancadas, de repente, ¿sabes? A muchas veces los más chiquiticos el aparato de partida es un poco incómodo para que lo atraviesen, entonces arrancan delante del aparato y bueno, tienes que hacer 3 o 4 arrancadas porque hay que atajarlo. Exacto, los muchachos están que quieren salir ya de una vez, ¿no? Pero bueno, ¿de qué edad estamos hablando los más pequeños? Bueno, la categoría es de 4 a 6 años, imagínate, la de Piwi. Ok, ¿y qué cilindrada es la moto? 50. Un 50. 50 cc con unos cauchos de RIN 10, tiene toda una reglamentación también. Bueno, ese es un semillero. Sí, señor, es un semillero. En algún momento, hace años, llegamos a tener 22 pilotos en esa categoría. Después casi que muere la categoría esa. Y ya este año hay como 10 o 12 pilotos. Qué bueno, porque de ahí es donde vienen los futuros campeones, ¿no? Claro. Son los que van a dar la talla por Venezuela en los campeonatos. De ahí pasan a 50 de cadena, porque los Piwi no tienen cadena. Y 50 de cadena ya es 65, 85 y ahí van para arriba, ¿no? Una anécdota mía es que yo aprendí a montar moto en una RM80. Sí. RM80, muy parecida a esta del color amarillo. Mi hijo mayor tuvo una, un RM80 de Esa motico era divertidísima. Sí, caminaban duro, eran más chiquitas que las de ahora, o sea, porque era como el 80 rueda pequeño, que era pequeña la moto, ¿no? Sí, ahora hay unos 80 que parecen unos 125, o sea, están altos. Son más altos. Cuéntame a nivel internacional, que hablamos de que la Comisión de Motocross de Venezuela esté inscrita en la federación y en la Federación Mundial la Federación Internacional de Moto, y estamos compitiendo afuera. Sí, hemos ido, este año se fue, casi todos los años se hace un equipo y se va para un Six Day, que se llama International Six Day Enduro, se hace por toda Europa. Cada año lo acoge un país distinto. Yo en una oportunidad tuve la dicha de ir a España a correrlo en el año 2000, imagínate tú, ¿no? Como dicen, 20 años no es nada. No es nada. Entonces, casi que desde esa época se viene ya saliendo. Todos los años se va a competir a ese evento. Son 6 días de competencia. 6 días de competencia, durísimo, sí. Durísimo. Ya el tercer día ya en las manos se las siente como si jugaras handball, tú sabes, hinchada. Y es todo el día agotado. Son 300 y 500 kilómetros diarios. Por lo menos 300 kilómetros diarios. ¿Y sobre qué superficie? Por el cerro. Te sale, tienes algunas pruebas de enlace por carretera, pero son puntuales, son pequeñas. O sea, eso es montado en el cerro todo el día. Wow. Me imagino que tú manejaste 2 tiempos. Sí, claro. Durante que sí, un tiempo. Mucho tiempo. Y después pasaste a 4 tiempos. Sí. ¿Qué tal fue el cambio? ¿Un dolor de cabeza? No, la moto de 4 tiempos es más aplomada. La sientes
más pesada, aunque pesan similar, pero sí, Con la respuesta el del motor de 4 tiempos es más pesado que el motor 2 tiempos, porque... ¿Y la fuerza, los saltos? No, va perfecto ya. Lo que pasa es que un 125 compite con un 250 4 tiempos. Un 125 2 tiempos. 125 2 tiempos compite con un 250 4 tiempos porque es la equivalencia. O sea, el 125 es casi que el doble de lo que es el 4 tiempos. 4 tiempos. ¿Cuál prefieres? Prefiero el 4 tiempos. Prefieres el 4 tiempos. Sí. Y otra pregunta que te tengo que hacer, ¿carburador o inyección? Inyección, definitivamente. Inyección. Sí, señor. ¿No te da nostalgia el carburador? Para nada, no, para nada. ¿Pasaste muchos problemas? Eso está gileteando, cambia gilet, pon aquí, baja, sube, mezcla gasolina, aire, ¿no? No, un dolor de cabeza. Sí, eso lo hace una computadora y punto, ¿me entiendes? Tú le das, ¡prum! Ahora, ¿y tú te concentras a manejar? Solamente. Mire, cuéntame algo, ¿Honda, Yamaha o KTM? Yamaha definitivamente. Otro Yamaha más. Para mí, yo siempre he tenido Yamaha de cross y me parece que son indestructibles, tú sabes, no le haces nada. Mi hijo, que era corredor bueno y de los 10 mejores aquí, manejaba la moto muy dócilmente, pero hacía todo lo que tenía que hacer. Y yo no le tocaba el motor a esa moto en todo un año de carrera. Yo era el único que no le hacía nada. Y le sacamos 90 horas a un motor esos de carrera, que es muchísimo. O sea, ya cuando lo abríamos ya estaba el país, ¿no? Pero eso lo hicimos 2 veces y nos funcionó. Qué bien, qué bien. Bueno, Javier, y cuéntame un poco, ¿cómo podemos comunicarnos con la Federación o con la Comisión de Motocross? Bueno, hay una cuenta de Instagram. Ajá. @FMB1950. Okay. Y también está el Gmail, que es fmb1950 @gmail.com. Así es. Perfecto. Bueno, ya sabemos, no tenemos excusas, tenemos comisión de motocross y bueno, el contacto, Javier. Bueno, Javier, de nuevo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por invitarme, espero que se repita y bueno. El programa aquí está a la orden. Vendremos a contar más anécdotas aquí. Qué bueno. Y nosotros, bueno, vamos a comerciales y ya regresamos con más de Tip de Mecánica con Mecánica BKS. ¿No sabes cómo cambiar el piñón y la cadena de tu moto? Quédate aquí que en Mecánica BKS te lo enseñaremos. Estas serán las herramientas que usaremos para este tip. Usaremos unas pinzas, también una llave ajustable, un ratchet de media pulgada, un ratchet pequeño, un dado de 13 milímetros, un dado de 10 milímetros y uno de 8 milímetros, con un adaptador para poder usarlo en nuestro ratchet pequeño y una extensión para trabajar más cómodo. Primero aflojaremos nuestro eje trasero con nuestro ratchet y nuestro dado de 18 milímetros junto con la llave ajustable, sosteniendo con nuestra llave ajustable el lado posterior del eje. Luego de aflojar el eje trasero, aflojaremos los tensores de cadena con nuestro dado de 13 milímetros. Aflojaremos del lado izquierdo y luego del lado derecho. Ahora vamos a proceder a aflojar el lado derecho de nuestro tensor de cadena, retirando completamente la tuerca. Luego iremos a nuestra parte izquierda de la moto, donde vamos a quitar el tapapiñón con nuestro dado de 8 milímetros. Retiraremos los 2 tornillos que trae nuestro tapapiñón, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, para poder retirar completamente nuestro tapapiñón. Al retirar nuestra tapa completamente, vamos a tener acceso a nuestro piñón de ataque, el cual va a ser reemplazado por uno nuevo, debido a que ya se encuentra en mal estado. Como podemos observar, los dientes ya están muy gastados y necesita un reemplazo urgente. Va a ser reemplazado con este nuevo piñón de 16 dientes junto a su cadena nueva con paso 428 y 134 eslabones, la cual ya viene engrasada de fábrica. Para poder retirar nuestro piñón defectuoso, usaremos nuestro dado de 10 milímetros con nuestro ratchet y colocaremos nuestra moto en una velocidad para poder hacer fuerza y retirar completamente los tornillos. Al retirar los tornillos también retiraremos los seguros que trae nuestro piñón para que no se salga de su lugar.
Tomaremos nuestro piñón y alaremos hacia afuera y saldrá muy fácilmente. Y lo retiraremos de nuestra cadena. Colocaremos el nuevo piñón en el eje guiándonos por las guías que trae el mismo, llevándolo hasta el fondo. Colocaremos el primer seguro del piñón en la forma que nos guía el eje, luego lo giraremos para alinearlo con los orificios del piñón. Colocaremos el segundo seguro y lo giraremos para alinearlo con el primero, ya que esto no permitirá que nuestro piñón se salga. Procederemos a colocar sus respectivos tornillos, para luego apretar con nuestro ratchet y nuestro dado de 10 milímetros. Recordando que debemos apretar muy fuerte, ya que aquí se genera mucha fuerza. Luego de apretar nuestro piñón, colocaremos nuestra moto en neutro y verificaremos su funcionamiento. Luego colocaremos nuestra cadena vieja encima de nuestro piñón para que calce en él. Usaremos un poco de fuerza para comprobar el funcionamiento del piñón y que ruede libremente. Retiraremos el seguro o perrito de nuestra cadena vieja para poder reemplazarla por la nueva. Usaremos el perrito de la cadena nueva con la cadena vieja y las uniremos para que pueda pasar por el recorrido de la misma. Y ya con nuestra moto elevada empezaremos a mover nuestro caucho trasero para poder colocar nuestra cadena nueva. Y debemos recordar que en este modelo de moto que trae un tensor de cadena, pasarlo por encima del riel y seguiremos alando hasta llegar al otro extremo de la cadena, para así unir el extremo de la otra cadena con el perrito y colocar su respectivo seguro. Para poder colocar nuestro seguro correctamente, usaremos nuestras pinzas quedando el seguro con la apertura en dirección contraria al movimiento natural de la cadena. Luego de colocar el seguro de nuestra cadena, colocaremos las tuercas respectivas a nuestros tensores de cadena, tanto del lado izquierdo como del lado derecho hasta que llegue al tope. Luego verificaremos la tensión de nuestra cadena para luego apretar nuestro eje trasero con nuestros dados de 18 milímetros y nuestro ratchet junto con la llave ajustable, y finalizaremos colocando nuestro tapapiñón con nuestro ratchet y el dado de 8 milímetros. Y así es como se reemplaza un kit de rodamiento con mecánica BKS. Y hoy en la parte musical de Entre Música y Motos tenemos una banda de las que son preferidas para mí. Se llama Electro Circus. Tenían un tiempo que nos tenían así como seguimos, paramos, no, viene algo nuevo, pero sí viene. Federico, bienvenido. Eduardo, bienvenido. Gracias, Víctor. Vamos a empezar inicios de Electro Circus. Mira, Eduardo y yo nos conocimos en un concierto yendo a tocar, él con Cronos y yo con Torre de Marfil en Puerto Ordaz. Torre de Marfil, ok. Y Cronos, ok. Sí, eso fue un viaje bastante infernal. Ok. Sí, total. Qué bien, qué sí, bien. Bueno, empezamos a hablar. Realmente yo recuerdo mucho a Eduardo contándonos anécdotas de Guillermo Dávila, las 14 horas de viaje en el autobús. Ok. Sí, mira, todo empezó así. En ese concierto yo conocí a Miguel Pepe, que es el actual bajista de la banda, y me presenté a Federico, ¿no? Okay. Y yo viendo el show de Torre de Marfil, que había escuchado bastante, ¿no? Yo había escuchado la banda ya, y veo el show y yo digo, oye, yo tengo que hablar con este guitarrista para hacer algo. Y entonces, nada, lo llamé y vino al estudio un miércoles con su amplificador, nos pusimos a tocar. De una vez. Y no se fue más. Bueno, y ese mismo día grabamos, no sé, como 3, 4 ideas de lo que es el primer disco, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? 2006. 2006. 2006 clavado. ¿Qué es lo que queríamos hacer nosotros? Nosotros estábamos los dos un poco cansados del metal. Entonces, cuando arrancamos con Electro Circus decidimos hacer algo que no fuera metal. O sea, esa era la única... Y escogieron el hard rock. Sí, bueno, yo creo que... Empezamos cualquier a cosa. gravitar Mira, naturalmente hacia allá. Fue natural, o sea, una vez que empezamos a tocar, era por allí era el sonido. Empezamos a componer canciones, entonces bueno, hay que buscar un bajista, necesitamos un cantante, de hecho Ahí es cuando entra Pepín. Claro, entra Pepín, sí, empieza a hacer ensayos con nosotros y después el primer cantante que tuvimos es Luis Melo de Clowns, ¿no? Ok. Muy cómico. Pues está desempleado, ¿sabes? Entonces hablamos con él, bueno, vamos a darle, y hicimos, no sé, como unos 3, 4 ensayos y entonces salió el primer toque, como decir la banda, bueno, todavía no tenía el nombre, ¿no? No tenía. No tenía nombre y fuimos a tocar allá a La Victoria en
de una broma de biciclista, ¿no? De ciclista, De ¿no? ciclista. Hasta Era el muy sol de loco porque hoy. estábamos tocando rock and roll y entonces habían como poco de 200 ciclistas tirados en el piso después de la carrera, que estábamos Todos muy muertos. No cansados. eran sí, sí. ciclistas, era un poco de tipo en licra. Ok. O sea, Exacto, básicamente. exacto. Muy rockero la Muy canción. rockero, muy rockero. Pero bueno, nada, sucedió eso y con Luis hicimos 2 o 3 cosas más y él estaba muy complicado de tiempo. Y Federico recuerdo que siempre decía, mira, no, es que como El ojalá tipo es viniera Emil. Emil, pero es que Emil está en España. Y entonces después él habló con él, no, mira que está en México, parece que se viene. Y bueno, exacto, y el tipo apareció aquí en Venezuela, ¿no? Ok. No, eso fue tan Eso loco. fue como un lunes, ¿no? Él llegó el domingo, el Exacto. lunes estaba en el estudio. No, el miércoles. Recuerda que eran todos los miércoles, miércoles. exacto. El Los miércoles estaba en el miércoles estudio. de Electrocirco, ¿no? Muy bien. Y ahí mismo llegó y entonces ya tenía unas canciones, llegó con el amplificador de listo. guitarra, ¿sabes? Hay una Y arrancó Y la canción. se banda. armó el equipo, Ah, se ya armó el equipo. consolidado desde Hay ese una momento. canción del primer disco que se llama Ajá, que fue el primer tema que tocamos y fue tal cual el primer ensayo. Así ese es quedó la así canción. quedó la canción. Bueno, y hablando de temas, vamos a presentar el primer tema que vamos a ver a continuación. Bueno, es un este videoclip. Es un video nuevo que es de nuestra más reciente producción que acaba de salir a la venta ahorita, que se llama, el disco se llama Electroshock, ¿ok? No te me adelantes, que eso viene Bien. para después. Presenta el tema. Electroshock. Electroshock. Llego al cuarto y quiero acción, un poco de electricidad me va muy bien. Noche larga de mucho rock, este cohete necesita un shock. No me interesan tus pastillas, sabes que lo mío son las pilas. De la garra esos cables, de la potencia del imparable. Y lo ves venir, y lo puedes sentir. Shot, shot, shot me. Vamos a explotar. Tú me das electroshock. Tú me das electroshock. 100 voltios, 200 voltios, mi máquina de amor necesita un shock. El poder se acabó. Mejor enchúfalo a la pared. Dale, otra chispa. Sabes que te gusta cómo vibra. Una y otra vez. Y lo ves venir. Y lo puedes sentir. Shock, shock. Electroshock. Shock, shock. Electroshock. Shock, shock, baby. Shock, shock. Electroshock. Tremendo tema. Sí, entonces, mucha electricidad. Mucha corriente, electrocirco, electroshock. El Bien. video lo hizo nuestro gran amigo Pablo Fernández, bajista de Pixel. Ok. Sí, él Maravilloso. se encargó de hacer. En un principio habíamos pensado que era un video lyric, ¿no? Ok. Vamos a hacer un video lyric y tal. Y él dice, bueno, ¿por qué no se filman cada uno con cromas si lo pueden hacer y todo esto, ¿no? Y dije, bueno, vamos a hacerlo, pues. Y lo hicimos. Y bueno, los cromas no estaban muy bien, entonces un poco arrugados, entonces, ¿sabes? Pero se hizo.
Y mira, el video quedó, ya lo vieron, quedó increíble. O sea, Pablo hizo un trabajo de rescate Sí, el trabajo con la de rescate iluminación. material. Además que cada uno se filmó con un celular diferente, todo está hecho con celulares, o sea. Ok. Y bueno, o sea, haciendo trabajo, o sea, de verdad nosotros estamos súper felices con el trabajo de Pablo. Vamos a Claro. terminar de hablar de la historia de Electrocircus. Sí, ya cuando nos reunimos los 4 por primera vez, lo demás es historia. Siguió todo adelante. Salió todo fácil. Sí, vale, muy fácil. Todo- Habrá habido, ¿sabes? Momentos de borrachera, ¿sabes? Bueno, esto no me gusta. Bueno, ok, vamos a hacer otra cosa. pues. Está bien, ya, se solucionan los problemas Todo rápido. muy Siempre. fácil. Muy bien, muy bien. Nosotros vamos un momentico a comerciales y ya regresamos con más de Electrocircus. Y volvemos con Electrocircus, Eduardo y Federico. Federico, cuéntenme un poco, ¿ha pasado algún tiempo desde el disco anterior hasta este disco? Cuéntenme qué pasó en ese interín. Bastante tiempo. Mira, empezó todo empiezan los integrantes a pensar irse del país. Teníamos muchas ideas hechas, ¿no? Y Federico comenzó a hacer una preproducción en su casa con el material que teníamos. Digo, bueno, mira, antes que se vaya Miguel Pepe, que es el bajista, vamos por lo menos a grabar la batería y grabar los bajos para tener eso listo. La idea era hacer todo hasta con Emil, ¿no? Pero no se dio, ¿no? No se dio. Yo hice como un trabajo arqueológico de ver qué riffs habían quedado por ahí pendientes. En lo que estaba grabado, en los ensayos. Sí, organizar un poco de Exactamente. cosas que no estaban hechas todavía. Muy bien. Convertirlas, darle como forma de canción, Sí, hacer las pistas para Sí. grabarlas, ¿no? con, ¿sabes? Con una batería secuenciada muy básica. Después eso se lo di a Eduardo, que Eduardo es siempre el que se encarga de ajustarle el tiempo, ¿sabes? Porque ese es un tema que a la gente no le importa y es sumamente importante. Claro. 1 punto, 2 puntos de velocidad en un tema Hacen la diferencia. en Sí, el cambia pocket y mucho, el cambia no. mucho, totalmente. Entonces, los cortes y todo esto, ese es el fuerte de Eduardo siempre. Y ya Emil se había ido, ya. No, bueno, o sea, yo grabé las baterías una semana y Miguel antes de irse a vivir a Argentina grabó todos los bajos, vino 2, 3 días, estuvo grabando los bajos, grabamos todos los bajos, él se va y bueno, vinieron los problemas que pasaron aquí en el país, ¿no? O sea, 1000 cosas. Recuerdo que al poco tiempo viniste y grabamos unas guitarras, empezamos como a trabajar las guitarras, porque es el paso que venía, ¿no? Y estuvimos en ese tiempo haciendo eso, estábamos haciendo eventos también con otro cantante, pero eran unos eventos que tocábamos unas canciones nuestras, o sea, 6, 7, 8 temas nuestros, y después hacíamos un homenaje al rock de los 70, un AC/DC, uno a Guns, Buscando no sé maneras de qué, mantenernos para activos. mantenernos activos y haciendo show, y eso estuvimos así como 1 año y pico, 2 años. Bueno, después todo paralizado, no sé qué, empezamos a grabar guitarras, teníamos adelantado, después se retrasó también, Ok. por cuestiones familiares, X. Y de hecho hicimos varios shows como Electrocircus, pero Sí. sin Miguel y sin Emil. con músicos invitados, ¿no? Estaba Pedro en la guitarra, Pablo Fernández tocó con nosotros algunos shows. Vampiro tocó en otro show. Vampiro tocó con nosotros. Vampiro estuvo visitándonos por aquí hace Muy poco. bien, también Nelson Muller cantando. Y bueno, hasta que decimos, bueno, vamos a grabar el disco, ya, vamos a quitarnos ya de esto encima, Sí. porque ya. Vamos a dejar la es justicia. pantomima, pues. Ok. Vamos a ¿Y darle, vamos a ¿Cuánto darle. duró? Arrancamos y vino la pandemia. Ok. ¡Boom! Entonces, bueno, nada, Mira. todo el mundo encerrado en su casa. ¿Tú quieres resumir qué fue la grabación de este disco? Fue, corre, párate. Corre, párate. Bueno, mira, y nada, bueno, en medio de la pandemia hicimos algunas cosas, terminamos unas letras, no sé qué. De hecho, el disco lo terminamos de grabar, las últimas voces que grabó Emil. Emil grabó sus voces allá en México. Escuchamos otro tema. Claro. ¿Les parece? Sí. Vamos a escuchar otro tema. ¿Cómo se llama? Vamos al infierno. Vámonos, pues.
Bueno, excelente tema. Claro. ¿Verdad? Sí, sí. Mira, cuéntame un poco de este Demasiado. tema. Bueno, Este mira, tema es de Eduardo. Así, Sí, esta canción eres el papá. es, Él es el papá. digamos que es algo, mira, no es como que sea una copia, ¿no? Pero es muy AC/DC, ¿no? Y No es- yo- es un hijo bastardo Es de un AC/DC. calco, chá, dale. Y, Ah, y bueno, pero una- resultó esto, ¿no? Una cosa simpática. Eduardo cuando compone con la voz. Y entonces hace chan. Con un distortion. Con un claro, distortion. para que suene como... Tiene claro. pedalera. Hace chan, chan. Entonces después nos toca a los guitarristas traducir. Interpretar el que es el chan, ¿no? Exactamente, exactamente. Nos pueden visitar en todas nuestras redes sociales, ¿ok? Nómbrala. Canal de YouTube, todo es Electrocircus con K, como lo ven allí. Nos buscan en todo nuestro canal de YouTube, suscríbanse en Twitter, Instagram, Facebook, ahí siempre estamos informando qué estamos haciendo. Y bueno, la idea es poder reunirnos en algún momento y tocar, ¿no? O sea, vamos a ver cómo se presenta el año que viene, el 2022. Y A quién ver sabe, qué nos trae. tocamos Sí. en México, tocamos en Venezuela, tocamos en Argentina, que es donde tenemos por lo menos Bases. estamos Muy bien. segregados así. Y veremos qué pasa, porque esa es la idea y ya de hecho hay unas ideitas por ahí que están saliendo. Qué bueno, qué bueno. Espero que las anuncien por aquí. Por supuesto. Seguro. El tiempo en televisión es limitado, Eduardo. Gracias, Víctor. De verdad, Una muchísimas vez más. gracias por venir. Claro que sí. Esta es su casa, como siempre, desde hace muchísimos años, Por backstage. favor, claro que sí. Grandes amigos de aquí de la casa. Bueno, y nosotros nos veremos en un próximo programa de Entre Música y Motos.